Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarle que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real. Puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles nuestra página YouTube, Un Momento de Salud, Dr. Gotro, donde puede accesar y subimos 3 programas todas las semanas para poder ser disfrutado por toda la teleaudiencia en cualquier momento y en cualquier lugar que usted se encuentre. Desde hace ya, por sus múltiples ocupaciones y la gran cantidad de viajes de estudios que realiza periódicamente, la doctora Roxana González tenía un tiempo que no nos acompañaba. Para nosotros siempre es un verdadero honor tenerla por acá, porque ha sido una de las verdaderas pioneras de dedicarse a la psicología infantil, algo que es muy novedoso, llamativo y conflictivo a la vez, ya que hay muchísimos conflictos intrafamiliares que pueden afectar la conducta del niño y sobre todo del adolescente. Con la doctora González vamos a conversar, nos va a dar un poquitito, quiero que me toque el tema de su centro, que está cada vez más diversificado, ya tiene psiquiatras, psicólogos en todas las especialidades. Después le vamos a dedicar un solo programa a hablar de todos los proyectos que ella tiene con la gente que la acompaña, pero en el día de hoy vamos a tratar la violencia en los niños, o sea, cómo afecta a los niños el miedo en los niños, que en muchas oportunidades los marca y que tiende a tener problemas posteriormente en su adolescencia y en su vida de adulto en sentido general. Pequeña pausa y volvemos con la doctora Roxana González y todo lo que usted debe conocer y cómo enfocar el miedo en los niños, que es muy natural y muy cotidiano que suceda permanentemente. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Saludamos con todo nuestro cariño a la doctora Roxana González, que teníamos un tiempito, reitero, como dijimos en la introducción, que no teníamos el honor. Tener la visita de Roxana es muy refrescante porque toca temas que son muy actuales y que la gente no le da la importancia que en realidad tiene. Lo que puede fijar un niño en esa etapa tan temprana, desde el mismo nacimiento, cosas que quedan en la mente y que Roxana trabaja maravillosamente bien en su institución. Los miedos de los niños, ¿qué tanto marcan, Roxana? Miren, marcan mucho, pero son comunes, entre comillas. O sea, es normal que los niños tengan ciertos tipos de miedo. ¿Se inculca muchas veces por los adultos? Se inculca muchas veces, eso es lo que le iba a decir. Los miedos son muchas veces aprendidos. Vemos que la abuelita hace un comentario, que el abuelito, que mamá y papá, si no comes esto, voy a llamar al policía. Si no haces esto, voy a llamar al señor monstruo. Entonces, los mismos padres, la sociedad, los profesores, es una sociedad que inculca mucho el miedo. Tú me respetas porque me tienes que tener miedo, porque me tienes que tener temor, no por respeto, no porque como las cosas deben de ser de manera natural. Entonces, el niño crece con un nivel de miedo grandísimo, y en consulta lo que tengo niños son niños con miedo a la oscuridad, niños con miedo a salir a veces a la calle. Sobre todo a la oscuridad, le tienen casi miedo a todo. Muchísimo miedo, y van mucho a terapia, y niños con vergüenza, niños grandes, que dicen, me invitaron a una pijamada, si los papás lo dejan, porque hay muchos papás que no lo permiten y que no son los valores dentro de su familia, pero me invitaron a una pijamada y yo no puedo ir porque me da miedo, o se orinan en la cama también por el miedo que le da, o encopresis también, que se hacen sus necesidades por el mismo temor. Entonces hay que tener mucho cuidado con los miedos y hay que trabajar, dejar de hacer eso, dejar de inculcarle el miedo a los niños, dejar de asustarlos con las cosas, porque ellos se asustan, como el famoso Charlie, sí, que andaba por ahí, y todos estos niños que si llegó. Exactamente, que se movía, que si tú le preguntas, que si me va a salir, que todo esto fantasma. Tengo muchos jovencitos así. Doctora, hay muchísimos papás que comienza el niñito desde pequeña a llorar o porque tienen que trabajar al otro día o porque lo quieren añoñar. Uno de ellos dice, tráete el niño para la cama. Llevar el niño a la cama, ¿qué factores produce y qué relajamiento le produce al niño porque se duerme de una vez, pero cómo lo afecta posteriormente? Bueno, lo primero que yo veo cuando en un hogar
el niño va a la cama de mamá y papá, yo sé que esa relación de pareja no anda bien. ¿Por qué? Porque una pareja sana necesita su espacio para tener su intimidad sin sus hijos presentes. Claro. Y a veces cuando la mamá no quiere tener incluso una relación sexual, o el papá, o yo estoy evitando un tema con mi esposo, o el esposo con la esposa, son los papás muchas veces que llevan a los niños, porque el niño siempre va a querer la cama de mamá y papá, porque es lo más rico, es lo más cómodo, está Se siente acurrucadito. respaldado, ¿no? Sí, y está bien cuando el niño está enfermo, está bien un fin de semana, un día, vamos a ver una película todos juntos, ok, un día. Pero cuando tú llevas ese niño a tu habitación, tú estás creando un niño que no es independiente, un niño que depende de mamá y papá, un niño, por eso mismo, por miedo. Ay, mami, tengo miedo a la oscuridad, déjame ir con usted. O sea, tú le estás diciendo, ven, que tú solo no puedes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no, hay que enseñarle al niño que él tiene su espacio. Que yo les recomiendo a los papás, vayan a su habitación, léanle un cuento. Si dentro de su familia ustedes creen en Dios, oren, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a papá Dios que te quite el miedo. Entonces el papá se queda ahí hasta que los niños se duermen y luego se va. El niño cuando despierta ve que está en su habitación y ve que lo logró. Pero si tú siempre lo traes a tu habitación para evitar el miedo, le está haciendo daño. Sí. La otra parte, doctora, que es también muy importante, es el aspecto de que el niño que le tiene miedo a la oscuridad, se ve muchísimo que el papá comienza por la mamá poniéndole una pequeña lamparita o una lucecita, y el hecho de que se quemó ese bombillo, ese niño esa noche no duerme. ¿Cómo afecta esto al niño en su formación? Esto lo afecta mucho porque esa lamparita o ese bombillito a veces los psicólogos lo usamos mucho al principio, pero es un proceso que le vamos extinguiendo. O sea, comenzamos con la lamparita, exacto, y vamos a probar una noche prender la lamparita un poquito más tarde o prenderla un poquito más de tiempo, o un día sí o un día no, hasta que el niño se da cuenta, yo no necesito la lamparita. Algo que yo hago mucho en el consultorio, yo apago todas las luces, lo pongo bien oscuro y me pongo en el niño en el piso, nos acostamos en el piso de madera y miramos y decimos, ¿qué es que yo le tengo miedo? Persona, mira eso, parece un monstruo, esa escalera que está en ese lugar con eso. Yo, pero si prendemos la luz vemos que no es un monstruo. Entonces hago mucho esa prueba con los niños. ¿Qué pasa? En la oscuridad tú no mides la distancia, tú no mides la profundidad, entonces el niño se ve como en un abismo, como encerrado en esta oscuridad y le da miedo. Entonces yo le digo, vamos a calcular tu habitación, que tú sepas que la mesita de noche está aquí, que eso, exactamente. Entonces el niño se siente más seguro. Eso es muy importante. Sí. El aspecto del niño que se acostumbra a vivir solo, no hay espacio, lamentablemente. No todo el mundo tiene la suerte de... O sea, hay muchas limitaciones en los padres, sobre todo en los padres jóvenes, donde los dos son suplidores y tienen que vivir un poquitito estrecho. Y llegó un nuevo hermanito y no hay otra habitación. El niño se ve desplazado. Sí, yo siempre hablo de famoso celo fraterno. Vino y me quitó mi trono, me quitó mi lugar. Y ahí hay otros problemas. Pero cuando eso pasa, por ejemplo, en la sociedad, en la clase baja, económicamente, que no tiene las posibilidades de tener otra habitación, que me dicen, doctora, pero nosotros tenemos un espacio y estamos todos, ok, eso es lo que ustedes tienen, perfecto, vamos a poner una cortinita, vamos a hacer, no en la cama de ustedes, vamos a crearle una cama, aunque sea con corchita o algo, un espacio donde él, aunque ustedes estén aquí, eso es de él, exacto, que tiene su espacio, que no es aquí en el medio de mamá y papá. Porque así mismito van a terapia, van los niños con los papás y se sienten en medio de los papás y tú ves como que la relación es entre el papá y la hija o entre el hijo y la mamá. No cuenta. Y la marginalizan o marginalizan al papá. Entonces, estas familias hay que ordenarlas porque están desordenadas. ¿Cómo le afecta al niño que ha crecido su parte de niñez, entrando en la adolescencia, ya entrando un poquitito más profundo en el tema que usted ha escogido, y ese niño ha sido marcado, se orina, tiene relajación de esfínteres? ¿Qué puede producirle a ese adolescente que ya conoce lo que es el bien y el mal? La que está entre 13 y 14 años y ha visto la violencia intrafamiliar, ha visto una serie de factores negativos que lo han afectado en su personalidad. ¿Cuál es el enfoque? Es una persona inadaptada socialmente. ¿Por qué? Porque es una persona que vive lleno de temores, vive lleno de miedos, no sale a la sociedad como sale otro joven. El joven que ve violencia intrafamiliar en su casa, el joven que es un joven lleno de miedos y temores,
que ya en la adolescencia esos temores de la infancia debieron de haberse quedado atrás y vienen los miedos de que yo voy a estudiar o mi cuerpo está creciendo como yo quiero o los miedos de la propia sexualidad. Pero cuando vienen arrastrando esos miedos de infancia, entonces se siente un inadaptado social, se siente que no se siente cómodo, ni para salir, ni para ser amigos. Es una persona insegura, tú ves que camina con el cuerpo diferente, con la cabeza para abajo. Si son hembras se tapan el ojo entero, se visten de una forma, tienen temor a salir, tienen temor a vivir en el mundo real. Entonces comienzan a aislarse, son esos jóvenes que tú ves, pero no sale de la casa, se queda en la habitación todo el tiempo, Sí, no una tiene etapa amigos. depresiva, ¿no? Sí, es una etapa depresiva. Solamente se pone a chatear por la computadora. Entonces, a veces algunos papás dicen, déjalo, que es parte de la edad, parte de la etapa. No, a esa etapa lo que quieren es salir y compartir con sus amigos y quieren estar el menos tiempo aislarse posible en la casa. Exactamente. Entonces, signo de que está depresivo y que hay que buscar la ayuda. El aspecto más importante de quizás lo que estamos hablando es cuando el niñito comienza a sentir los miedos de figuras, que usted los ha enfocado cuando usted le está dando la terapia de poner el cuarto oscuro. Y en medio de eso hay desgraciadamente de 10 parejas, 7 están teniendo problemas interpersonales. Claro. Eso es una realidad, quizás porque están comenzando cada vez más las niñas a tener relaciones sexuales muy jóvenes y muy inmaduras. El sexo es una cosa que debe irse llenando las etapas, claro, y que llegue en su momento. Desgraciadamente en nuestro país vemos muchachitas de 14, 15 años que ya son mamás, y es una pena. ¿Y qué va a reflejar en ese niño? Cosas, no tiene nada que aportarle. Esos niños que tienen problemas de infancia, el papá tiene la preponderancia de poder acudir a una figura como usted, de buscar ayuda. ¿Ese niño puede enderezar ese camino? Claro. Esa es la pregunta más importante. Mire, del día. lo bonito de Terapia Boutique, que es mi consultorio, es que nosotros tenemos un lema. Nuestro lema es que las personas y la familia llegan con una historia. A veces una historia pesada, una historia difícil, una historia dolorosa, una historia que tú crees que no hay vuelta atrás, que porque no hay forma. Ustedes ven en el interín primero el niñito y después los papás. Nosotros primero en la primera consulta vemos los papás, porque le hacemos preguntas como si el niño fue deseado, si no, cosas que no queremos que el niño escuche. Y luego en la próxima cita vemos al niño solo. Y ahí nos damos cuenta si tenemos que trabajar con los papás o el niño. A veces con los papás. No son los papás. Sí, no es el niño. A veces los papás, te voy a mandar al niño. No, venga usted, que es usted. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos trabajando con la familia de manera completa, pero lo bonito de Terapia Boutique es que estas personas nos traen estas historias cargadas de dolor, cargadas tal vez de un panorama gris, de un panorama incierto, y nosotros lo ayudamos a moldear y a transformar su historia de una manera que puede vivir con ella. Entonces, todos los seres humanos, no importa qué tan difíciles sean los traumas, las situaciones, claro, tenemos la capacidad, eso se llama la resiliencia, de salir hacia adelante. Es la historia del patito feo. Sí. O sea que sí, todo el mundo, no importa la historia que venga, tiene la posibilidad de salir adelante. Todos nosotros, usted que es una muchacha todavía muy joven, que va a iniciar una vida muy pronto, que yo le deseo toda la mejor del mundo, usted lo sabe que sí, mucho cariño y mucho afecto. Y muchas bendiciones. Amén. Sobre todas las cosas, pero me refiero desde el punto de vista ese niño, a que todo niño en su etapa, en la mía, en la que están viviendo ahora mismo en Terapia Boutique, la gran mayoría de esos niños tienen su cuco. Muchas veces el cuco es influido por los padres. ¿Cómo enfoca ustedes en terapia? Bueno que usted menciona el cuco. El cuco es algo cultural también. Y tiene que añadirle, ese cuco no muere. No muere, es el mismo cuco. El mismo cuco. Entonces, el mismo del cual los abuelitos, los papás venían transmitiendo ese temor, pero es algo, como yo digo, algo cultural, no solamente el cuco, sino nosotros venimos de una cultura que estamos muy pegados a Haití, de muchas ideas de santería, de fantasmas, seguro. De espíritus. Es parte de nuestra cultura. Cuando un paciente me habla, no doctora, yo sentí la presencia de tal persona, bueno, si es un dominicano, no necesariamente ese paciente está psicótico, pero si es un suizo que me viene a hablar de eso, yo ni lo pienso, sé que está en una psicosis. Pero es un poquito parte de nuestra cultura, entonces hay que tener mucho... ¿Es un dominicanismo la palabra cuco? Sí, es un dominicanismo, eso así mismo es. Sí, yo no sabía eso. Pero
Lo interesante es, yo hice un experimento con un grupo de niños, que yo le preguntaba si sabían lo que era el cuco o si habían escuchado, y decían que sí. Y yo puse a cada niño a dibujarme lo que ellos entendían que era el cuco, y a los papás. Y fue tan divertido ver cómo cada ser humano interioriza en su propio mundo y qué es lo que proyectan en el cuco, sus propios miedos, su propio temor. Es el monstruo que representa los propios miedos de cada ser humano. Increíble. Señores, brillante. Conversar con la doctora González es una verdadera terapia, incluyendo para el entrevistador. Gracias. Porque la verdad que es un tema, son temas apasionantes. Estamos, la mayoría de los casos, que la oportunidad que ella tiene, limitada, porque tiene una agenda muy apretada de venir, es para llevar refrescamiento a los padres con el enfoque hacia los niños. Hoy estamos hablando del miedo en los niños, algo que es muy común y que ninguno de los niños ha dejado de vivir. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones de lo que oferta la terapia boutique que dirige la doctora Roxana González. Volvemos enseguida. Finalmente, doctora, ¿dónde está geográficamente Terapia Boutique y un consejo a los padres con el famoso miedo de los niños? Ok. Terapia Boutique está en la avenida Rómulo Betancourt, número 1358. ¿Tienen psiquiatras, psicólogos? Sí, un grupo de psiquiatras, psicólogos. Nosotros ofrecemos terapias en inglés para norteamericanos que están viviendo aquí, como si fuera su primer idioma, y en francés. Perfecto. Algo un poquito diferente. Sí, eso es la psiquiatra que se encarga de ese departamento, que buenísimo. Y un último consejo para las familias con estos miedos y con el cuco y con todo. Debemos de aprender a educar a los niños con amor y respeto, no en base a miedo, no porque me tiene miedo no va a hacer esto. Porque si tú educas a un joven o un niño con miedo, es un adulto que va a salir allá afuera a la sociedad, que va a actuar en base a miedo, va a ser una persona que no va a tener individualidad. ¿Y ese va a ser su futuro? Exacto, va a hacer las cosas por miedo al jefe, por miedo, nunca va a atreverse a romper esquemas. Ese nunca, claro, ese nunca va a ser el jefe, ese nunca va a dirigir una organización va a de otro, porque va a estar por debajo, porque se crió de esa manera por ese miedo, es parte de nuestra sociedad trujillista también. Doctora, brillante programa, esperamos que no se nos pierda tanto. No. Espero que antes de ese brillante acontecimiento que viene en septiembre podamos tenerla por acá, deseándole todo lo mejor del mundo como siempre. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AME 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, cuando alguien se va es porque alguien está a punto de llegar. Popular, siempre a tu lado, presentó